Para el ejemplo número 2 de fracciones parciales, vamos a continuar con este tema y vamos a continuar con fracciones parciales donde en el denominador van a haber productos y esos productos no van a ser iguales. Entonces tenemos la integral 3x al cuadrado menos 7x menos 2 dividido dentro de x al cubo menos x. En primer lugar vamos a sacar al integrando, que sería 3x al cuadrado menos 7x menos 2 dividido dentro de x al cubo menos x. Lo que vamos a hacer en siguiente instancia sería factorizar el denominador. Entonces va a quedarme 3x al cuadrado menos 7x menos 2 dividido dentro de factor común que tenemos en el denominador, que es x, sería x multiplicado por x al cuadrado menos 1. Podemos darnos cuenta que x al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrado, entonces podemos seguir siguiendo factorizando. Entonces sería 3x al cuadrado menos 7x menos 2 dividido dentro de x. Como es una diferencia de cuadrados, me va a quedar el producto de la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo por la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo. Entonces aquí yo puedo ver que tengo tres factores, o sea, tengo un producto de tres miembros. Entonces voy a tener yo acá tres factores. Entonces el primer factor va a ser x, el segundo factor va a ser x más 1 y el tercer factor va a ser x menos 1. Ahora, como en cada uno de los factores o cada uno de los denominadores es lineal, yo voy a suponer que en el numerador tenemos constantes. Entonces arriba de x coloco a, arriba de x más 1 coloco b y arriba de x menos 1 coloco c. Siempre que yo tenga en el denominador funciones lineales, voy a colocar constantes. Bueno, entonces, siguiente paso sería hacer la suma del lado derecho. Hacer esta suma. Entonces va a quedarme 3x al cuadrado menos 7x menos 2 dividido dentro de x por x más 1 por x menos 1. Esto va a ser igual a denominador común. Sería el producto de cada uno de estos tres denominadores porque son diferentes. Entonces va a quedarme x por x más 1 por x menos 1. Ahora, el siguiente paso es hacer la suma correspondiente. Entonces, como tengo acá x por x más 1 por x menos 1, lo voy a ir dividiendo entre de cada uno de los factores. Entonces, todo esto dividido dentro de x va a quedarme nada más x más 1 por x menos 1. A eso lo voy a multiplicar por el valor de a. Entonces va a quedarme el primero a multiplicado por x más 1 por x menos 1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, x más 1 por x menos 1 era simplemente x al cuadrado menos 1. Más todo esto nuevamente dividido dentro de x más 1 va a quedarme x por x menos 1. Entonces va a quedarme aquí b por x menos 1. Más c multiplicado por todo esto dividido dentro de x menos 1 va a quedarme x multiplicado por x más 1. ¿Sí? Ese x más 1 me quedó muy feo. Entonces vamos a ver. X por x más 1. Bueno, entonces, siguiente paso, como nos podemos dar cuenta, los dos denominadores, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, son iguales. Entonces yo puedo venir y cancelarlos. Entonces va a quedarme simplemente 3x al cuadrado menos 7x menos 2. Esto va a ser igual a... Voy a hacer una vez el producto. A por x cuadrado me va a quedar ax cuadrado. Por a por menos 1 va a quedarme menos a. Bx por x va a quedarme más bx cuadrado. Bx por menos 1 va a quedarme menos bx. Más cx por x va a quedarme más cx cuadrado. Y cx por 1 va a quedarme más
CX. Bueno, ahora como siguiente paso, voy a sacar factores comunes en el lado derecho, perdón, en el lado derecho. Ahora, yo los factores comunes van a ser la variable tanto cuadrática como lineal. Entonces, en primer lugar, voy a sacar el común que tengo con la variable cuadrática. Entonces, voy a dejar como factor común el x al cuadrado. Entonces, va a quedarme acá a más b. ¿Sí? Luego voy a sacar factor común de los que son lineales, o sea, menos bx. Perdón, aquí me faltó uno. Ya lo logré ver, me faltó sumarle el c más c. O sea, tengo tres términos cuadráticos. Bueno, luego lo que voy a hacer, como les decía, es sacar factor común en los lineales, que sería el menos bx y el cx. Entonces voy a sacar el factor común que sería x y va a quedarme acá menos b y aquí más c, que serían los lineales. Y por último, vamos a dejar los que son constantes, que sería menos a y simplemente menos a. Entonces, menos a. Bueno, entonces, podemos darnos cuenta nuevamente que esta es constante, esta es lineal y esta es cuadrática. ¿Sí? Cuadrática. Ahora, como es una ecuación, los elementos del lado izquierdo deben ser iguales a los elementos del lado derecho. Entonces, cuadráticas deben ser igual a las cuadráticas del lado izquierdo, deben ser igual a las cuadráticas del lado derecho. Las lineales del lado izquierdo deben ser igual a las lineales del lado derecho. Y la constante del lado izquierdo debe ser igual a la constante del lado derecho. Entonces voy a empezar, como hice en el problema anterior, con las constantes. Entonces, nos damos cuenta que la única constante que tenemos en el lado izquierdo es menos 2. Y esta la debo igualar con la constante que tengo en el lado derecho, que sería menos a. Entonces de aquí yo puedo decir que a vale 2. ¿Sí? Ahora voy con los lineales. Ahora veamos, ¿quiénes son lineales en el lado izquierdo? En el lado izquierdo los lineales son menos 7. Menos 7x. Y los lineales en el lado derecho son más x multiplicado por menos b más c. Entonces yo puedo venir y pasar esta x a dividir a la otra al lado izquierdo y va a quedarme menos 7. X dividido dentro de x va a ser igual a menos b más c. ¿Sí? Lo que me queda que menos 7 va a ser igual a menos b más c. Bueno, esta va a ser una ecuación, le vamos a poner 1. Bueno, ahora voy con los cuadráticos. Los cuadráticos, en el lado izquierdo solo tengo un cuadrático que sería 3x al cuadrado. Entonces sería 3x al cuadrado. Veamos, en el lado derecho tengo cuadráticos a x al cuadrado multiplicado por a más b más c. Entonces sería x al cuadrado multiplicado por a más b más c. Este x al cuadrado pasa a dividir al lado derecho, entonces va a quedarme 3x al cuadrado dividido x al cuadrado va a ser igual a más b más c. Entonces, estos x al cuadrado me da 1, entonces me queda que 3 va a ser igual a más b más c. Entonces, 3 es igual a más b más c. Pero anteriormente habíamos visto que a vale 2. Entonces, si a vale 2, entonces 3 va a ser igual a 2 más b más c. Entonces, este 2 pasa al lado izquierdo, perdón, y va a quedarme 3 menos 2 va a ser igual a b más c. Por lo tanto, 1 va a ser igual a b más c. Y a esta le voy a colocar ecuación 2. ¿Sí? Ahora, veamos, tengo la ecuación 1, que en la ecuación 1 era menos 7 va a ser igual a menos b más c. Entonces, menos 7 va a ser igual
Ya se me olvidó. A menos B más C. A menos B más C. Y 1 va a ser igual a B más C. Si yo sumo ambas ecuaciones, o sea, estas se acuerdan que esta era mi ecuación 1 y esta era mi ecuación 2. Entonces, si sumo ambas ecuaciones, podemos notar acá que las b se eliminan y va a quedarme menos 7 más 1, me queda menos 6. Y esto va a ser igual a 2 veces c. Por lo tanto, c va a ser igual a menos 6 dividido dentro de 2. Por lo tanto, c va a ser igual a menos 3. Si c es igual a menos 3, entonces vamos a colocar aquí una liñita para que me divida mi escritorio. Y puedo venir y sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, voy a sustituirlo en la ecuación número 2. Entonces, sustituyendo en la ecuación número 2, entonces tengo que 1 va a ser igual a b más c. Pero c vale menos 3. Entonces, b va a ser, 1 va a ser igual a b más menos 3. Si este 3 pasa al otro lado del igual, va a quedarme como 1 más 3, pasa con signo positivo. Por lo tanto, b va a ser igual a 4. Entonces, resumiendo, ¿se acuerdan ustedes que a valía 2? ¿Sí? B va a ser igual entonces a 4 y c va a ser igual a menos 3. Entonces ya tengo estos valores que voy a sustituir exactamente en esta ecuación. A, B y C. O sea, A dividido dentro de X más B dividido dentro de X más 1 más C dividido dentro de X menos 1. Entonces, vamos a la siguiente página. La integral de A dividido X por un diferencial de X más la integral de B dividido X más 1 por un diferencial de X más la integral de C dividido X menos 1 por un diferencial de X. O sea, integrar estas tres me da lo mismo que venir e integrar lo que tenía yo a un principio, que era 3x al cuadrado menos 7x menos 2 dividido x al cubo menos x. Entonces vamos a integrar la integral de a dividido dentro de x, pero como a valía 2, entonces va a quedarme 2 dividido dentro de x por un diferencial de x más b. El valor de b era igual a 4, entonces va a quedarme aquí 4 dividido dentro de x más 1 por un diferencial de x más la integral de c. Veamos c vale menos 3, entonces va a quedarme menos 3 dividido x menos 1 por un diferencial de x. Esto simplemente me quedaría 2 por 1 de x dividido dentro de x, más 4 por la integral de un diferencial de x dividido x más 1, por un, más menos 3, más por menos me va a quedar menos, entonces esto no sería más, sino que sería menos 3 por la integral de un diferencial de x dividido x menos 1. Ahora me quedarían tres integrales. Entonces, la primera integral es muy fácil de deducir. Ya vimos en el problema anterior que la integral de dx dividido dentro de x es logaritmo. Entonces va a quedarme el logaritmo natural de x más 4 veces. Como esto sigue siendo una función lineal, entonces va a ser el logaritmo natural de x más 1. Menos 3 veces, como sigue siendo una función lineal y no hay ningún número multiplicando a la x, sigue siendo un logaritmo de x menos 1. Y esto va a ser más c. Espero que hagan su formulario de propiedades de los logaritmos. ¿Se acuerdan de las propiedades de los logaritmos? Entonces, aquí tengo una que se suma y una que se resta. Entonces, las que se suman. Veamos primero. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la tercera propiedad que decía que a por el logaritmo natural de b va a ser igual al logaritmo natural de b elevado a la a. Entonces va a quedarme el logaritmo natural de x al cuadrado más logaritmo natural de x más 1 elevado a la cuarta
menos logaritmo natural de x menos 1 elevado al cubo más c. Ahora, acá como se suman, entonces voy a aplicar la propiedad que me dice que el logaritmo de m más el logaritmo de n es igual al logaritmo de m por n. Esa es la propiedad. Entonces va a quedarme acá logaritmo natural de x al cuadrado multiplicado por x más 1 a la cuarta menos el logaritmo natural de x menos 1 elevado al cubo más c. Nuevamente vuelvo a aplicar propiedades de los logaritmos. En este caso sería el logaritmo de m menos el logaritmo de n. Y esto sería igual al logaritmo de m dividido dentro de n. ¿Sí? Por propiedades. ¿Se acuerdan que esto es una propiedad? Esto es otra propiedad. Y esto es otra propiedad. Entonces simplemente va a quedarme el logaritmo natural de x al cuadrado por x más 1 elevado a la cuarta dividido dentro de x menos 1 elevado al cubo. Y todo esto más c. Y esa sería mi respuesta. Entonces, recapitulando un poco, la integral de 3x al cuadrado menos 7x menos 2 dividido x al cubo menos x por un diferencial de x. Lo primero que debo de hacer es sacar el integrando. Ese integrando lo voy a factorizar el denominador. A la hora de factorizar el denominador veo que todavía me queda una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados la vuelvo a hacer y me queda en el denominador tres números multiplicándose. Entonces yo voy a suponer que esta fracción total fue originado por la suma de tres fracciones. Por la suma de tres fracciones. Primera fracción, segunda fracción, tercera fracción. La primera fracción el denominador va a ser x, la segunda fracción x más 1 y la tercera fracción x menos 1. Como son lineales, nuevamente en el numerador deben ir constantes, pues por eso es la A, la B y la C. Luego lo que hago es hacer la suma en el lado derecho para poder ver quién es el valor de A, B y C. Me hago la suma, simplifico y a la hora de simplificar ya saco factores comunes con el x al cuadrado, con la x y dejo las constantes. Luego igualo los términos x al cuadrado del lado derecho con los del lado izquierdo, los lineales con los del lado izquierdo también, y los constantes del lado derecho con las constantes del lado izquierdo. Entonces voy a formar tres ecuaciones, la de las constantes, la de las lineales y la de las cuadráticas. ¿Sí? Estas son las de las cuadráticas. Estas que están aquí, las de las cuadráticas. Despejo los valores correspondientes. En las constantes me sale directamente que A vale menos 2. En las lineales me sale una ecuación que le llamé 1. Y en las cuadráticas me sale también una ecuación que le llamé 2. Luego, simultáneamente, trabajé simultáneamente ambas ecuaciones, la 1 y la 2, y encontré que C valía menos 3 y que B valía 4. ¿Sí? Trabajando simultáneamente. Teniendo los valores ya de A, de B y de C, ya puedo venir y sustituirlos en cada una de las fracciones. Y me van a quedar tres integrales. A la hora de integrar, me van a quedar los tres como son lineales, logaritmos naturales. Y luego de último, nuevamente, solo lo que hago es aplicar propiedades. Apliqué propiedad aquí, apliqué propiedad aquí y apliqué propiedad acá. Aplicando propiedades, este 2 por esta propiedad que tengo acá pasa a exponente, este 4 que está acá también pasa a ser exponente y este 3 que está acá también pasa a ser exponente. Ahora, como aquí tengo una suma de dos logaritmos, puedo aplicar esta propiedad y va a quedarme entonces un producto, que es lo que tengo aquí. Luego me queda una resta de dos logaritmos. Puedo aplicar nuevamente esta propiedad y me queda nuevamente esto que está acá, que sería mi respuesta final. Espero hayan entendido y cualquier duda estoy para servirles.